Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una actividad sobre intensamente dividido por edades para que puedan hacer con sus pequeños y poder reforzar este mundo emocional de ellos. Así es de que acompáñame. El Rincón Infantil de Sharon. Psicología, educación y niños. Hola amigos, muy buenas noches. Para los que no se acuerdan de mí o los que no me conocen, mi nombre es Sharon y soy psicóloga y yo trabajo con niños, con los pequeños de la casa. Pareciera que fue ayer que subí un video, pero pues ya han pasado 11 meses. Yo ya no me acuerdo cómo hacer esto, la verdad, ya no me acuerdo. Miles de cosas, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que estamos aquí y que pues vamos a seguir subiendo el contenido que tanto me han estado pidiendo, porque pues a pesar de que no he podido estar activa subiendo videos todo este tiempo, sí he podido ver sus mensajes que me dejan en los anteriores videos y pues las solicitudes que tienen y que me han pedido mucho actividades. Entonces es por eso que hoy les traigo una actividad de intensamente que primero que nada me gustaría explicárselas para que puedan entender cómo funciona la dinámica, y la vamos a ir viendo porque creé una plantilla para edades de los más chiquiticos a los más grandes, así es de que vamos a empezar. Ahora les voy a explicar en qué consiste la actividad o cómo funciona. Lo primero que tienen que saber es que esta actividad está dividida en dos edades. Está esta plantilla que es de 4 a 7 años y está esta plantilla que es de 8 o más años, o sea, más arriba. Y ya van a entender por qué. Como se imaginarán, el propósito o el fin último de estas plantillas es poder reforzar las emociones y la identificación de emociones en nuestros niños. Entonces, como les decía, ¿verdad? Tenemos lo que son los dos grupos de edades y las plantillas están conformadas primero que nada por lo que es un dado, que ya les voy a explicar para qué se usan. Miren, aquí los pueden ver. Aquí los dados los tengo en las edades de 4 a 7 y de 8 más, que también pues ya les voy a explicar. Aquí tengo lo que son las preguntas, de las cuales va a contar lo que es la actividad, y acá también tengo lo que son los posters de las emociones. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a iniciar esta actividad? Bueno, espérense, voy a enseñar los posters para que se emocionen como yo estoy emocionada. Muy bien. ¡Tarán! Y ¡tarán! Muy bien, entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es definir nuestro grupo de niños. Si podemos utilizar pues lo que son las plantillas de 4 a 7 o la de más 8. ¿Por qué? Porque la pregunta consiste en que los niños van a usar el dado, en este caso el que yo les estoy enseñando, lo van a tirar y les va a salir pues obviamente una carita de una emoción. Entonces, con respecto a esa carita de esa emoción, los niños pues les va a tocar una emoción, digamos que en este caso le toque tristeza, y lo que va a hacer el niño es que le va a decir al adulto, ¿verdad? El que va a tener las preguntas, el adulto va a revisar aquí, por ejemplo, si al niño le tocó una pregunta de alegría, aquí está la pregunta de las preguntas de alegría que se le pueden hacer al niño. Entonces, por ejemplo, una pregunta que se le puede hacer a un niño es: ¿qué te hace sonreír cuando juegas con tus amigos? ¿Qué juguete te hace sentir más feliz? ¿Te gusta bailar o cantar cuando estás alegre? Entonces, por eso es que les digo que es importante la diferencia de grupos, porque aquí hay preguntas para niños más pequeños y hay preguntas para niños más grandes. Otra de las diferencias también que marqué en lo que fue esta actividad es que, por ejemplo, los niños hasta los 7 años normalmente solo entienden las emociones básicas, que son las 5 principales. Las 5 principales que aparecen en la película de Intensamente, que son el miedo, la ira, el disgusto, alegría y tristeza, que son 5. Ya las otras emociones, que son las emociones secundarias, o pues estas emociones se van desarrollando cuando los chicos pues ya están un poco más grandes. Entonces, por eso te digo que tienes que también evaluar tu grupo, porque pues si tus niños ya tienen más de 8 años, o digamos que están en los 7, pero son niños que son súper inteligentes, pues puedes usar la de 8 más. Las plantillas te las voy a dejar aquí en el link de la descripción, ¿verdad? Para que las puedas descargar, es completamente gratuito y sé que te van a ayudar mucho. Entonces, sigamos.
¿Cómo inicia la dinámica? Pues lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que ya sea tu niño, ya sea tus estudiantes, ya sea el grupo de niños o con quien lo estés realizando, entiendan el concepto pues de lo que son las emociones. Alegría, tristeza, enojo, disgusto, para el grupo pequeño, para el grupo más grandecito, las mismas, pero al mismo tiempo sería envidia, ennui y también lo que es vergüenza, ansiedad. Entonces, cuando ya te aseguras de que ellos saben lo que es pues esas emociones, que también si no sabes cómo introducir esas emociones o cómo platicarles a ellos con respecto a esto, en cada paquete de los dos grupos pues les puse yo pues una explicación de cómo introducir pues estas emociones. Puedes empezar como haciendo preguntas o como dando ejemplos, por ejemplo, que tú quieras explicar el miedo. Entonces tú le dices a tu niño, por ejemplo, tienes miedo cuando las luces se apagan y está muy oscuro, o te acuestas cuando escuchas un trueno fuerte durante una tormenta, por decirte así. Ya te puse en los dos paquetes, como te digo, pues lo que son una explicación para las emociones si te cuesta un poco, y también, ¿verdad?, para el más grandecito, para los más grandecitos también. Aquí, por ejemplo, si les quieres explicar la vergüenza, vergüenza es cuando te sientes mal porque piensas que hiciste algo incorrecto o que otros te están juzgando. Igual, ejemplos. Te pones rojo cuando alguien se burla de un error que cometiste en público, o sientes vergüenza cuando te das cuenta de que cometiste un error en tu tarea después de entregarla. Entonces, como les digo, ahí está. Una vez te aseguraste de que tus pequeños pues lo entiendan, hayan entendido la dinámica, vas a pasar a lo que son pues los posters, que ojo, esto los puedes pegar en tu clase si eres maestra. Los puedes enseñar al niño, se los puedes dar como tú quieras. Yo como estoy trabajando en la mañana en un preescolar, pues esta actividad la voy a hacer con chiquiticos y pues los voy a pegar desde antes pues para poder hacer la actividad. Pero en sí, aquí están por ejemplo los posters en tamaño de una hoja de cada uno pues de lo que son los niños, de cada una de las emociones, perdón. Y como te digo, vienen desde el básico hasta los niños pequeños hasta los grandes. Entonces aquí están, como te digo, las puedes pegar, les vas explicando, se los vas enseñando, y te aseguro que esto va a ser bastante divertido para ellos, pues poder tener los posters y estar comentando acerca de estos. Una vez pues ya les explicaste, aquí está por ejemplo enojo, y también tengo aquí tristeza. Me gusta tristeza con los lentes, me recuerda a alguien, me recuerda a mí. Y aquí está alegría, aquí está vergüenza y envidia. No sé si ya se las enseñé, pero aquí también está envidia. Entonces pegas los posters, que los niños los vean, o se los enseñas como tú prefieras, como yo te he mencionado. Entonces ya una vez quedó, por así decirlo, el terreno empapado, quedó listo, los niños ya entienden las emociones, saben cuáles son, pues vas a proceder y pues vas a agarrar tu dado. Entonces con tu dado, como les recuerdo, este es el dado de 8 más, que en este caso vienen 2 dados de 8 más para tirar los 2 dados, pues lo tiras y por ejemplo cayó en ennui, en aburrimiento, y pues vamos a la lista de preguntas, como les decía. Perdón, aquí tengo pues todo el material, bastante material. Vamos a las preguntas de aburrimiento de Nui y pues miren, aquí está. Y ya le vamos haciendo una pregunta al niño. ¿Qué haces cuando te aburres en una clase de algo que no te gusta? Y todas las preguntas pues están orientadas a pues explorar esta emoción en el niño. Todas las preguntas están dirigidas a esta emoción en específico. Y así como hay de aburrimiento, están las preguntas de envidia, están las preguntas, por ejemplo, de ansiedad, que como les digo, ansiedad, vaya que es una emoción que los niños desde pequeño pueden mostrar síntomas, experimentarla, pero propiamente ellos no la entienden, o sea, no la logran descifrar pequeñitos. Entonces también por eso pues es que están los packs divididos. Ahorita acabas de ver pues que yo mezclaba uno y te enseñaba el otro con respecto a los grupos de edades, pero en la parte de abajo están los links del pack específico de 4 a 7, donde está solo lo de 4 a 7, y abajito de eso está el pack de 8 más, que viene solo lo del pack de 8 más. Yo aquí pues se lo tuve que mezclar porque pues tengo que explicarlo y no puedo hacer como que un video para 4 a 7 y otro video para 8 más. Pero
pues en los links vas a encontrar de las 2 edades y ya como les digo, cada paquete está con las cosas para cada edad. Si en dado caso tú quieres descargar las 2, también las puedes descargar los 2, usar las 2 como tú prefieras. Yo te lo dejo todo ordenado ya en lo que son pues los paquetes y que pues puedas aprovechar dependiendo de cuál quieres. Entonces pues en sí eso es en lo que consiste la actividad y como te digo, las plantillas son completamente gratis, las puedes descargar y las puedes utilizar. Si llegas a utilizar las plantillas, sí te agradecería mucho pues que le tomaras una foto y que me la pudieses enviar, etiquetar en mi Instagram, etiquetar en mi Facebook, que por cierto te voy a dejar mis redes sociales por aquí para que me vayas a seguir por mis otras redes. Y pues ahora sí, ya no me voy a perder más y ya pues vamos a volver a tener contenido y videos y actividades, sí. Entonces eso, amigos, espero en serio que aprovechen esta actividad, que la utilicen. La película Intensamente 2 salió hace poco, pero siempre Intensamente es puede ser hoy, en 10 años, 20 años, 5 días. Es una excelente película y un excelente tema para poder tratar lo que son las emociones en los niños. Es la perfecta excusa de decir, es que vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de Intensamente. Recuerda también que si quieres seguir aprendiendo pues acerca de educación emocional y todos estos temas, ya tengo bastantes videos, lo que son aquí en el canal, acerca de otras actividades para poder trabajar con los niños en esta parte emocional, y también pues algunos videos explicándote acerca de conducta. Entonces ve a darte una vuelta pues por los demás videos, que a pesar de que son desde hace pues poquito más de un año, pues la información siempre está vigente y te pueden servir mucho. Así es de que yo espero que pasen un lindo día, noche, dependiendo de la hora que me estés viendo. Te mando besos y chao, chao.